Tierra de nadie. Su nombre helaba a los soldados en la Primera Guerra Mundial. Esa franja entre trincheras era un lugar casi sin supervivencia. Alambre de púas, lodo, minas y fuego de ametralladora lo convirtieron en un campo de exterminio. Cruzarlo solía ser una sentencia de muerte. Las pérdidas allí son casi increíbles. Pero hay algo de la Tierra de nadie que no imaginarías. Un incidente tan chocante que desafía todo lo que crees saber del campo de batalla. Lo revelaremos en el video. Quédate y descubre por qué era el lugar más peligroso de la Tierra. La frase «Tierra de nadie» no surgió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero aquí obtuvo su significado más infame. Antes de 1914, el término designaba zonas disputadas o sin ley en la época medieval, lugares inhabitables. Pero en la Gran Guerra, los soldados de ambos bandos la adoptaron para describir la franja de tierra entre trincheras, una zona tan peligrosa que era casi inhabitable. Era tierra sin dueño, pues estar allí un instante significaba jugarse la vida. Este terreno letal cubría cientos de kilómetros en el frente occidental. En algunos sectores, como Flandes, medía solo unas decenas de metros, tan estrecho que los soldados oían toser al enemigo por la noche. En otras zonas, como en Verdún, se extendía cientos de metros, un páramo de cráteres visible a distancia. El peligro era absoluto, sin importar su tamaño. Ambos ejércitos mantuvieron sus trincheras excavadas, dejando el espacio expuesto a vigilancia y fuego. Poner un pie allí era ser visto, y ser visto era invitar a la muerte. Los soldados temieron la mención de la Tierra de nadie. No era geografía, era una sentencia. Cartas revelan que los hombres la describían con pavor y resignación. Un soldado británico lo llamó «un cementerio esperando tragarte entero». Un veterano alemán escribió «La tierra intermedia no era tierra sino purgatorio». No exageraban. Todo en este tramo de terreno reforzaba su reputación. La tierra revuelta, el alambre de púas, los tocones de árboles ennegrecidos y los cuerpos sin recuperar. Cada elemento les recordaba lo que pasaba al cruzarla, y cruzarla era inevitable. Los generales ordenaban asaltar las trincheras enemigas, sabiendo que avanzarían por la tierra de nadie. Patrullas entraban de noche para obtener información o capturar prisioneros. Camilleros arriesgaron arrastrar heridos a un lugar seguro. Cada paso, al avanzar, explorar o rescatar, se daba bajo la sombra de la muerte. La tierra de nadie no era solo una barrera física. Fue el símbolo del estancamiento que definió la Primera Guerra Mundial. Todo soldado lo sabía y temía. Millones de soldados entraron y jamás volvieron. Cuando los cañones de agosto de 1914 rugieron, los generales creyeron que la guerra sería corta, con ofensivas audaces y cargas de caballería. Para el invierno de ese año, esas ilusiones fueron enterradas bajo el barro del norte de Francia y Bélgica. La ametralladora, la artillería de tiro rápido y la resiliencia de la infantería defensora crearon algo nunca visto, un campo de batalla inmóvil. Incapaces de avanzar, ambos bandos se atrincheraron, y entre sus trincheras en zigzag se extendía un nuevo desierto, la tierra de nadie. El frente occidental se volvió una cicatriz en el continente. Las trincheras se extendían del Mar del Norte a Suiza, con kilómetros de refugios, parapetos y posiciones fortificadas. Donde las trincheras se enfrentaban, el terreno intermedio era la temida zona que nadie controlaba. Su tamaño era variable, a veces apenas 27 metros de ancho, otras varias centenas de metros. En Ypres, las trincheras británicas y alemanas estaban tan próximas que oían las conversaciones nocturnas del enemigo. En el Somme, el terreno abierto hacía que los soldados se sintieran expuestos, como blancos en galería de tiro. Y aún así, la tierra de nadie no era evitable. Era el obstáculo que todo ejército debía cruzar si quería ganar. Las estrategias ofensivas militares indicaban que para acabar con el estancamiento había que enviar hombres por encima de la trinchera. Las órdenes eran simples y despiadadas: salir de la trinchera, cruzar la tierra de nadie y capturar la trinchera enemiga. Sabían que era un suicidio. Muchos escribieron notas de despedida a sus familias la víspera de un ataque,
pues sabían que nunca regresarían. Aunque no hubiese asaltos masivos, los soldados no evitaban el peligro de la zona. Se enviaron patrullas nocturnas para explorar el alambre enemigo, abrir brechas o asaltar puestos de escucha. Tales misiones solían acabar en cruenta lucha en la oscuridad, con cuchillos y bayonetas por silencio. Camilleros, valientes del frente, se arrastraban bajo fuego a tierra de nadie para recuperar a los heridos, arrastrándolos entre barro y alambre. Cada misión tenía el mismo riesgo: exposición, detección y muerte. En 1915, cada soldado en el frente occidental entendió una cruda verdad. La guerra ya no se trataba de maniobras rápidas o victorias rápidas. Se trataba de avanzar palmo a palmo por la tierra de nadie, a un costo medido en miles de vidas por cada pedazo de tierra. Esta franja letal de tierra definió la Primera Guerra Mundial, y para quienes la enfrentaron fue una pesadilla, tallada en el suelo de Europa. Ver la tierra de nadie era ver un lugar sin vida. La artillería bombardeó tanto que los campos verdes se volvieron barro y cráteres. Árboles astillados, aldeas arrasadas a montones de ladrillos. La tierra fue abierta en toda dirección. Cráteres superpuestos crearon una superficie irregular y dentada. La lluvia llenó estos agujeros, y el suelo arcilloso del norte de Francia los volvió ciénagas espesas. Soldados describieron a hombres hundiéndose hasta la cintura o el pecho en el barro, tragados enteros. En Passchendaele, unidades enteras desaparecieron en el fango, ahogándose en silencio mientras sus compañeros miraban impotentes. Había alambre de púas por todas partes. Ambos ejércitos lo tendieron en la tierra de nadie en densos cinturones de decenas de metros. De noche, patrullas con cizallas avanzaban, hallando el metal retorcido casi imposible de cortar bajo fuego. Más de un soldado se enredó, forcejeando mientras balas de ametralladora lo abatían. Cadáveres colgaban del alambre, grotescas siluetas visibles para ambos lados, avisando a los próximos atacantes. El alambre frenaba al enemigo, pero al cargar, se volvía una trampa que garantizaba la exposición a los campos de exterminio. Luego, las minas y trampas. Ambos bandos enterraron explosivos en la tierra de nadie, diseñados para mutilar y aterrorizar. Aunque los cañones callaran, la tierra era un arma. Un soldado de noche nunca sabía si su paso activaría una explosión. Se habla de hombres destrozados en patrulla. Los supervivientes debían arrastrarse, sabiendo los restos de sus camaradas dispersos en la oscuridad. Y alrededor, los muertos yacían donde cayeron. Recuperar cuerpos de día era un suicidio. A menudo, quedaban semanas a la intemperie. En cartas, los soldados describían el hedor a descomposición que el viento traía y ratas grandes como gatos devorando a los caídos. A veces, los hombres se arrastraban junto a amigos caídos en ataques previos. La tierra de nadie se volvió un cementerio sin lápidas. Los muertos superaban a los vivos. Este era el paisaje que los soldados debían cruzar: barro, alambre y una pesadilla de violencia. Cada cráter, alambre retorcido y cuerpo era un recordatorio. Este suelo no era de los vivos. La tierra de nadie no era solo un lugar entre trincheras. Era una visión infernal, desafiando a los hombres a jugarse la vida. Si el paisaje de la tierra de nadie parecía el infierno, las armas se encargaban de que así fuera. Todo soldado que saltaba la trinchera entraba en un campo de exterminio creado para máxima destrucción. Si asomaba un casco o un fusil, las ametralladoras abrían fuego. No eran disparos esporádicos. Eran monstruos como la MG-08 alemana, disparando cientos de balas por minuto. Los campos de tiro se superponían, haciendo de la tierra de nadie zonas de muerte calculadas. Soldados que avanzaban en líneas, como exigía la táctica, eran diezmados en filas. Veteranos vieron a hombres caer como si una guadaña invisible los hubiera cegado. La artillería empeoró la pesadilla. Ambos bandos martillaron la tierra de nadie con bombardeos incesantes, craterizando el terreno y aniquilando a quienes estuvieran a la intemperie. Antes de cada ataque, la artillería amiga bombardeaba las posiciones enemigas para cortar el alambre de púas y destruir nidos de ametralladoras, pero los bombardeos rara vez tenían éxito. El alambre seguía intacto. Los búnkeres resistían. Cuando cesaba el fuego,
los defensores volvían a sus puestos esperando a la infantería. Peor aún, los soldados atacantes tenían que salir de sus trincheras y atravesar el mismo terreno destrozado que acababa de ser bombardeado, a menudo bajo contrabombardeos que caían muy cerca. Lo más aterrador de la tierra de nadie era la total falta de refugio. A diferencia de las trincheras, que daban algo de protección, esta zona desolada no ofrecía nada. Un hombre podía arrojarse al barro, pero quedaba expuesto a la metralla o asfixiado en un cráter inundado. Avanzar era lento y agotador. Cada paso implicaba el riesgo de tropezar o caer en cráteres. Los artilleros enemigos seguían cada movimiento. El fuego cruzado aumentaba el peligro. Las defensas se diseñaron para que el que sobreviviera al fuego de una posición cayera en la mira de otra. Los soldados que avanzaban en esta geometría letal a menudo consideraban imposible sobrevivir. Un superviviente británico del Somme recordó ver pelotones desaparecer al encender un cigarrillo. La tierra de nadie no era solo un terreno, era una zona de exterminio diseñada con esmero. Los defensores tenían la ventaja. Sus cañones, artillería y morteros cubrían cada palmo de tierra expuesta. Entrar significaba enfrentar la guerra industrial moderna y a menudo nunca regresar. Si ametralladoras y artillería no bastaban, la tierra de nadie se hizo más mortífera con nuevas armas que oscurecieron la guerra, como el gas venenoso. Liberado en nubes masivas o por proyectil, se movía por el campo y se asentaba en lo bajo de la tierra de nadie. Cloro, fosgeno y gas mostaza acechaban en cráteres, asesinos invisibles y silenciosos. Los soldados a menudo no notaban el veneno hasta que sus pulmones ardían. El gas mostaza se adhería a la piel y uniformes, causando ampollas y ceguera. Las máscaras antigas protegían, pero eran pesadas, claustrofóbicas y fallaban con un leve daño. Soldados describieron el terror de quitárselas y, sin embargo, inhalar la muerte. La tierra de nadie se volvió un lugar de balas, proyectiles y nubes sofocantes que volvían el aire tóxico. Los lanzallamas eran otra arma de pesadilla. Unidades alemanas los usaban para limpiar trincheras, pero debían cruzar la tierra de nadie para llegar al enemigo. Para atacantes, llevar uno era casi sentencia de muerte. Los tanques de combustible a presión en la espalda los hacían blancos principales. Al disparar, el chorro de líquido ardiente arrasaba trincheras, incendiando todo. Para los defensores era una visión infernal, hombres ardiendo, sus gritos resonando en el campo de batalla. Aunque raros frente a ametralladoras o artillería, el impacto de los lanzallamas en la tierra de nadie fue inmenso. Luego, las incursiones nocturnas. La oscuridad, única cubierta en la tierra de nadie, era usada por ambos bandos para patrullar. Pequeños grupos de hombres se arrastraban bajo el brillo de las bengalas, cortando alambre, explorando y capturando prisioneros. Esas misiones solían acabar en brutal silencio. Se usaban bayonetas, cuchillos y garrotes para no atraer el fuego. Muchos nunca volvieron. Sus cuerpos se perdieron en el barro. Soldados en puestos de escucha describían la tensión de esperar pasos o susurros en la oscuridad, sabiendo que patrullas enemigas estaban a metros. Ni el sueño aliviaba, pues las bengalas y disparos esporádicos rompían la noche, recordando el peligro tras los parapetos. De día, tierra de nadie era un matadero. De noche, era un desierto embrujado. Enemigos invisibles se arrastraban muy cerca. El gas, el fuego y los ataques nocturnos aumentaban el horror en un paisaje ya maldito. La muerte llegaba en cualquier momento y forma en la tierra de nadie. La tierra de nadie no era temida solo por su terreno o armas, sino por el daño a la vida humana. Allí se desvanecieron generaciones enteras. Cada gran ofensiva demandaba que los hombres la cruzaran, dejando decenas de miles de muertos o heridos en su suelo. Las bajas relatan la historia más brutalmente que las palabras. El 1 de julio de 1916, inicio de la batalla del Somme, soldados británicos salieron de sus trincheras y avanzaron confiados por la tierra de nadie en largas líneas. El bombardeo de artillería debía haber destruido las defensas, pero las ametralladoras alemanas aguardaban.
En solo unas horas, los británicos sufrieron 57.470 bajas, incluyendo 19.240 muertos, el día más sangriento de su historia militar. La mayoría cayó en la tierra de nadie, abatidos antes de llegar al alambre enemigo. Un oficial recordó: seguían avanzando, aunque las filas desaparecieran. Seguían llegando hasta que no quedó nadie. En Verdún, soldados franceses afrontaron meses de asaltos incesantes. La lucha fue tan implacable que los muertos no se recuperaron. Hoy, los osarios de Verdún guardan los restos de más de 150.000 soldados no identificados, muchos perdidos para siempre en la arrasada tierra de nadie. Caminar hoy por Verdún es pisar un cementerio que devoró a una generación entera. Después, Passchendaele, en 1917, transformó la tierra de nadie en un mar de lodo. Los soldados en cráteres pantanosos temían ahogarse, no solo las balas. Testigos describieron a hombres hundiéndose indefensos, sus gritos ahogados por el lodo que los cubría. A veces, sus camaradas intentaron sacarlos, pero fueron arrastrados con ellos. Los sobrevivientes decían que era una de las formas más horribles de morir, pues venía lento y a la vista de todos. Aunque los hombres cruzaran la tierra de nadie, muchos morían después por sus heridas. Los camilleros, bajo fuego, rescataban a quienes podían, pero muchos otros quedaban atrapados entre líneas, gritando hasta que sus voces se apagaban. A veces, sus camaradas oían sus lamentos por horas o días, sin poder ayudarlos hasta la noche, y a menudo ya era tarde. Las tasas de supervivencia en ofensivas eran espantosas. En algunas batallas, menos de un tercio regresaba ileso de la tierra de nadie. Unidades sufrieron bajas del 80 a 90% en un solo ataque. Con razón, los soldados lo llamaban el cementerio entre trincheras. La tierra de nadie no solo quitaba vidas, las consumía, dejando viudas, huérfanos y futuros perdidos. El costo humano de esta tierra la mantiene grabada en la memoria. Cada palmo ganado en tierra de nadie se pagaba con sangre, y a menudo se perdía en el contraataque. Encarnaba la futilidad de la Primera Guerra Mundial. Miles murieron por metros de barro imposibles de retener. Después de oír todo este horror, podría parecer imposible imaginar que algo humano, o incluso compasivo, ocurriera en la tierra de nadie. Y en diciembre de 1914, meses después de la guerra, algo extraordinario ocurrió. Es una historia que soldados que la vivieron nunca olvidaron, e historiadores aún consideran casi increíble: la tregua de Navidad. En Nochebuena, soldados británicos y alemanes, en el frente occidental, cantaron villancicos desde sus trincheras. Voces cruzaron alambres y cráteres, elevándose en la noche invernal. Al principio, con timidez, Noche de Paz en alemán, y The First Noel en inglés respondió. Pronto, soldados de ambos bandos se unieron. A la mañana, unos valientes salieron de sus trincheras y, desarmados, caminaron hacia la tierra de nadie. En vez de ser atacados, hallaron soldados enemigos haciendo igual. Lo que siguió fue un momento que desafió la lógica bélica. Los hombres se dieron la mano, intercambiaron tabaco, chocolate, botones y mostraron fotos de esposas e hijos. Lo más conocido, en algunos sitios, fue que improvisaron partidos de fútbol donde, días antes, hombres fueron destrozados por el fuego de ametralladoras. La tierra de nadie, que solía ser muerte segura, se volvió un espacio de risas y humanidad. Un soldado británico escribió: «Un día luchábamos, al siguiente nos dábamos la mano». Era como si hubiéramos acordado que esta locura no podía durar, pero la tregua fue breve. Los comandantes estaban furiosos y prohibieron tal confraternización. Días después, el fuego de artillería rompió la paz, y la tierra de nadie volvió a ser un matadero. Pero que sucediera es impactante. En la zona más letal de la tierra, los soldados mostraron su humanidad, compasión pese a la muerte. La tregua de Navidad se hizo leyenda, un suceso inesperado en la historia militar. Demostró que bajo los uniformes y las órdenes, los hombres de ambos bandos compartían los mismos miedos, anhelos y cansancio de la guerra, que pudieran, aunque fuera por horas, convertir la tierra de nadie de un cementerio en un remanso de paz.
hace que este suceso sea inolvidable. Es lo único que pocos adivinarían de la tierra de nadie, y prueba que hasta en el infierno la humanidad brilló, aunque brevemente. Al firmarse el armisticio en noviembre de 1918, los soldados salieron de sus trincheras y caminaron a la tierra de nadie sin miedo al fuego de ametralladora. Pero lo que hallaron era casi tan terrible como la guerra. Un paisaje devastado que parecía más la superficie de otro planeta que la Tierra. Los cráteres se superponían en cicatrices sin fin, árboles volados a tocones. Las aldeas estaban tan pulverizadas que los lugareños no hallaban sus casas. Y bajo la superficie yacía algo peor. La guerra dejó la tierra envenenada, inestable y letal. En Francia, las peores áreas se marcaron como la zona roja. Eran zonas de antiguas batallas tan contaminadas por explosivos, químicos y cadáveres que no podrían reconstruirse ni cultivarse jamás. Aún hoy, estas zonas están restringidas, cercadas por el gobierno francés. Aún tienen millones de toneladas de municiones sin explotar, alambre oxidado y residuos químicos. Cada año, los agricultores de campos cercanos hallan bombas y granadas en la llamada cosecha de hierro. Incluso un siglo después, la tierra de nadie sigue siendo peligrosa y mortal. Para los locales, la devastación posguerra fue desgarradora. Algunos pueblos fueron declarados destruidos sin reconstrucción, sus nombres solo en lápidas conmemorativas. Se plantaron pinos para cubrir la tierra marcada, pero ninguna vegetación podía ocultar que esas áreas eran fosas comunes. Decenas de miles de soldados desaparecidos yacen bajo tierra, sus restos mezclados con barro, alambre y metralla. Solo en Verdún, más de 150.000 muertos sin identificar, muchos desaparecidos en la tierra de nadie. Incluso donde era posible, los vestigios bélicos nunca desaparecieron. Por décadas, labrando sus campos, hallaron huesos, cascos y balas. Niños en el norte de Francia y Bélgica, en los años 20, jugaban entre trincheras y búnkeres destruidos, sin saber que había municiones sin explotar. Aún hoy, algunos mueren al detonar proyectiles enterrados. La tierra de nadie siguió siendo mortal tras 1918. De hecho, nunca ha parado. El suelo sigue envenenado. Los proyectiles ocultos y los fantasmas de millones aún rondan. Incluso un siglo después, esta tierra maldita demuestra que es el lugar más peligroso de la Tierra.